Saludos, mi nombre es Maitek Baez. Hoy, mi compañero José Bare y yo estaremos hablando sobre la música en la Edad Media. La música en la Edad Media. La música medieval comprende toda la música de Europa occidental, compuesta durante la Edad Media, aproximadamente entre la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y el siglo XV. Centuria, cuya música suele ya clasificarse como propia del Renacimiento durante la Edad Media. La música estuvo influenciada por los conceptos musicales de Pitágoras, siendo además parte de Quadrivium. Además, se sentaron las bases para las prácticas de notación musical y teoría musical. La música de la Edad Media está representada principalmente por compositores vocales, religiosas o seculares, como la monodia, los trovadores y los troveros. La música medieval se caracteriza por el predominio de la música vocal, la música religiosa se escribe en latín, aparecen las primeras obras de música civil en lengua vernácula, el desarrollo y perfeccionamiento de la notación musical y las melodías son modales. Cultura musical de la Edad Media. Dentro de la música medieval podemos ver diferentes fenómenos musicales, entre los que se destacan el canto gregoriano, la música profana y la polifonía. El canto gregoriano. El canto gregoriano tuvo gran importancia, pues durante gran parte de este período será la música que gobernará todos los territorios, ya que en esta época el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y religiosos. Era un tipo de música estrictamente vocal y a una sola voz, o como mucho, con un acompañamiento a base de quintas paralelas, pero fue como consecuencia de una serie de cambios económicos y por el nacimiento de las lenguas vulgares que surgió la música profana, en la que se odian expresar deseos y aspiraciones. Finalidad de la música en la Edad Media. La música se convirtió así en el único punto en común entre los pueblos distantes con un objetivo marcado: servir a las celebraciones litúrgicas, alabar a Dios de una manera más bella y perfecta. El único instrumento que se permitía era el órgano, herencia de la antigua Grecia. Compositores de la Edad Media. En la Edad Media ya encontramos nombres de compositores relevantes para la época, como fueron Guido de Arezzo, Leonín, Perotin, Guillaume de Machaut, entre otros, y las poéticas y románticas figuras de los trovadores y juglares, de capital importancia a la hora de transmitir la música que se hacía. Compositores de la Edad Media. En la Edad Media ya encontramos nombres de compositores relevantes para la época, como fueron Guido de Arezzo, Leonín, Perotin, Guillaume de Machaut, entre otros, y las poéticas y románticas figuras de los trovadores y juglares, de capital importancia a la hora de transmitir la música que se hacía en aquel entonces. De todo ello hemos hablado detalladamente. Entre los instrumentos musicales de la Edad Media podemos ver el repit, cítara o sistro, cítola, guiterna, dulcema o dulcemelos, guitarra latina, guitarra morisca o mandora, laúd y lote.
Los orígenes de la polifonía medieval. En la Edad Media aconteció una de las transformaciones capitales en la música occidental. El paso de obras monofónicas formadas por una única línea melódica y obras polifónicas en las que concurrían simultáneamente dos o más melodías. El canto llano, con sus distintas variantes litúrgicas, encarnaba hasta este momento la música más elaborada que se interpretaba en Occidente y aún estaría muy presente en las iglesias y monasterios europeos durante muchos siglos más. Pero el surgimiento de la polifonía abrió un mundo completamente nuevo en la mentalidad de músicos y oyentes, una nueva dimensión creativa que algunos estudiosos han comparado con la trascendental aparición de la perspectiva en la pintura. Se convertirá, en definitiva, en una de las mayores innovaciones de lo presenciado en la historia de la música occidental. La polifonía primitiva se construía a partir de una voz principal llamada cantus firmus. Las dos etapas de la polifonía en la Edad Media son el organum, que consiste en añadir una nueva voz sobre el canto gregoriano a una distancia de cuarta y quinta, y el discantus o discanto, en el que las voces ya no se mueven por movimientos paralelos, sino por movimientos contrarios, normalmente nota contra nota. Tear your city down, oh lay a lie, Lord. There will come a poet whose weapon is his word. He will slay you with his tongue, oh lay a lie, Lord. Lay a lie, lay a Lord. He will slay you with his tongue, oh lay a lie, Lord.
es una guitarra latina, instrumento medieval, que básicamente está construida de alerce, la tapa armónica, una contratapa a fondo de ciprés, tilo en el aro, y bueno, todos los detalles como el mango de Guayacán, puente, cordal también de la misma madera, trastes en tripa de cordero y en este caso 4 cuerdas de metal, que bueno, un poco las puse de metal para experimentar otras sonoridades. Por lo general siempre utilizo cuerdas de tripa de cordero. Bueno, entonces lo vamos a escuchar en la improvisación. Clasificación de la música en la Edad Media. Desde sus inicios, la liturgia musulmana y su música estuvieron marcadas por su origen en la tradición judía, canto de la sinagoga, al que vino a sumarse la influencia griega y romana, incluida su teoría musical y su filosofía. La historiografía musical medieval suele clasificar la música medieval en 3 grandes repertorios, los cuales son la monodia religiosa, popularmente denominada canto gregoriano, con gran diferencia el repertorio medieval más antiguo y extenso, e incluye la mayoría de música litúrgica cristiana de la época que se conserva. Es música estrictamente vocal, de ritmo libre, texto latino y escrita a una sola voz. Música profana o música de trovadores. De escritura también monódica y vocal, fue creada en ambientes aristocráticos y con textos en lengua vernácula. Sus autores son llamados trovadores, languedonc o provenzal, o langue de bois en francés antiguo, o minnesänger
en alemán. Su temática suele ser amorosa y, aunque su escritura es semejante a la del canto gregoriano, era interpretada con acompañamiento instrumental y con parte del sonido. La polifonía. Música escrita a varias voces y que surge por evolución de las anteriores durante la Baja Edad Media, primero en el ámbito religioso y posteriormente también en el profano. La dureza de las condiciones de vida y el monopolio de la cultura escrita por la Iglesia explican que las fuentes musicales escritas que nos han llegado de la Edad Media sean muy escasas, por no decir inexistentes. Durante los primeros siglos, y exclusivamente religiosas hasta finales del siglo XI, la función esencial de la música era la alabanza divina y la supremacía cultural de la Iglesia, especialmente de las abadías, estaba garantizada por el irrisorio nivel de alfabetización y, bajo los carolingios, por el apoyo del poder político. Gran punto de inflexión de la Edad Media fue la caída de los carolingios en 987. Coincide con el alfa de la nueva cultura. Es el tiempo en que la música culta Desde sus inicios, occidental la sucede liturgia a las cristiana y tradiciones su musicales música antiguas. estuvieron marcadas Tras por su siglos origen de en la olvido, tradición la judía. música de la Edad Media sería redescubierta canto y de la estudiada sinagoga, a fondo, al que vino a partir sumarse de la los influencia del griega y siglo romana, XIX. incluida su teoría musical y su filosofía. El cristianismo se extendió lentamente hasta que finalmente fue adoptado oficialmente por el Imperio Romano, imponiéndose en Occidente el latín como lengua de la liturgia. El canto sacro se usó como instrumento de edificación y educación religiosa y asume una función auxiliar para la oración. Las celebraciones religiosas de los primeros cristianos fueron poco a poco conformando un nuevo tipo de expresión musical austera, puramente vocal, prohibía el uso de instrumentos musicales en los servicios religiosos, y monódica, esto es, a una sola voz, aunque podría ser interpretada coralmente. Los primeros cantos litúrgicos tenían dos estilos principales: la salmodia, consistente en el recitado de versículos de salmos, para el que se usaban diversas fórmulas melódicas fijas, origen de los modos medievales. Antes y después de, incluso entre los versículos del salmo, se cantaba una antífona de melodía más elaborada a modo de estribillo. La himnodia, consistente en melodías y textos de nueva creación y carácter más cercano a la comunidad. San Ambrosio de Milán y su extenso uso de los himnos. Ya en estos primeros cantos litúrgicos se usaron formas de ejecución, luego habituales en el canto gregoriano, como la responsorial. El coro responde a un solista, o la antifonal. Los coros separados se alternan en el canto. El canto gregoriano tuvo gran importancia, pues durante gran parte de este periódico será la música que gobernará todos los territorios, ya que en esta época el poder y la cultura van a estar en manos de los monjes y religiosos. Era un tipo de música estrictamente vocal y a una sola voz, o, como mucho, con un acompañamiento a base de quitas paralelas. Pero fue como consecuencia de una serie de cambios económicos y por el nacimiento de las lenguas vulgares que surgió la música profana, en la que odian expresar deseos y aspiraciones. Hasta el siglo X la música europea, como la música de otras culturas, era fundamentalmente monódica, es decir, de una sola línea melódica en la que no interviene para nada la armonía sin acompañamiento de instrumento. El ritmo del canto gregoriano es libre, no está sometido a la rigidez métrica del compás. Sin embargo, la música profana siempre va a tener sus representantes, sobre todo en la Baja Edad Media, con el surgimiento de los juglares y los trovadores que actuarán en castillos, plazas, calles de cualquier lugar. Según las formaciones de los cantantes, antifonal, dos coros de monjes alternaban el canto; responsorial, coro y solista alternan el canto; directa, solo canta un coro o un solista. Según la relación de texto y notas, pueden ser de tres tipos: silábico, si se canta una nota por cada sílaba del texto; neumático, si cada sílaba tiene entre 2 y 3 notas; y por último, melismático, cuando cada sílaba del texto está adornada
por varias notas distintas, a veces muy numerosas. Liturgias regionales o escuelas de canto. Cada región europea desarrolló separadamente su propio canto, texto y reglas de celebración, como forma de soporte a la liturgia regional usada para celebrar la misa o el oficio. Las liturgias regionales occidentales más importantes fueron la romana, la ambrosiana, en torno a Milán, la beneventana, sur de Italia, la hispánica o mozárabe, practicada por los cristianos bajo dominio musulmán, con centro en Toledo, la galicana, o sea, en la Galia, y la céltica o irlando-británica. En torno al año 800, el Imperio carolingio y la Iglesia católica se propusieron estandarizar la celebración de la misa y los cantos en Occidente. En esa época Roma era el centro religioso de la Europa occidental y Aquisgrán era el gran centro político. Los esfuerzos de estandarización consistieron principalmente en combinar estas dos regiones litúrgicas, romana y galicana, creando un cuerpo litúrgico y de cantos que vendría posteriormente a llamarse canto gregoriano. Por atribuirse su reorganización e incluso la composición de melodías al Papa Gregoriano Magno, a pesar de que éste había vivido 2 siglos antes. Hacia los siglos XII y XIII, la liturgia gregoriana había sustituido a todas las otras tradiciones de cantos occidentales, con la excepción del canto ambrosiano en Milán y los cantos mozárabes en unas pocas capillas hispanas. A pesar de que la música religiosa fue la más importante durante la Edad Media, también existió otro tipo de música que no tenía ninguna relación con el culto o la religión. Estamos hablando de la música profana. Era interpretada por dos tipos de personajes, los trovadores y los juglares, que recibían distintos nombres de acuerdo al territorio en el que se encontraban. Los trovadores tuvieron gran importancia en España y Francia. Pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los juglares, pues los consideraban de peor condición. Generalmente los trovadores componen y cantan sus propias obras, mientras que los juglares solo interpretan, pues no tienen formación ni facultades para componer. El tema principal de sus poemas era el del amor platónico. Los trovadores del norte de Francia se llamaban troveros, y los alemanes Minnesänger, en alemán significa cantores de amor. Sus obras están escritas en la lengua de Dieu, que luego daría el origen al francés actual. Los juglares eran músicos ambulantes que no solo tocaban instrumentos y cantaban canciones, sino que también realizaban todo tipo de actividades para divertir al pueblo, chistes, magia, acrobacias. Eran de clase baja, se limitaban a copiar y plagiar las canciones de los trovadores, pues no sabían componer. Sin embargo, a pesar de esto, algunos de estos juglares con el tiempo llegaron a convertirse en artistas importantes. Se asentaron en las ciudades, perfeccionando su interpretación musical. Podemos decir que la composición trovadoresca se trata de una música de textura monódica con acompañamiento instrumental.
se basan en los modos gregorianos con ritmo más marcado, más rápido y más alegre. Guido de Arezzo, maestro de canto del monasterio benedictino de Pomposa, Italia, escuchaba desesperado la cacofonía de notas discordantes emitidas por el coro. Volvió a dar el tono y escuchó cómo trataban de imitarlo. Concluida la dura jornada de ensayos, Guido meditó en su celda si no habría una forma más sencilla de enseñar al coro canciones nuevas. Ni lerdo ni perezoso, Guido se propuso crear un sistema de notación musical que facilitara su labor de enseñanza. Tal fue su éxito que pasó a ser conocido como Beatus Guido, inventor musical. El Beato Guido, inventor musical. Para dar nombre a las notas empleó las primeras sílabas de 6 versos de un himno a San Juan Bautista. Ut, resonare fibris, mire gestorum, famuli tuorum, solve polluti, labi reatum. Cada sílaba representaba una nota de la escala. Ut se sustituyó por do hacia 1600, cuando también se añadió la sílaba si de Sancte Loannes. El séptimo verso del himno, el siguiente paso que dio Guido fue inventar un sistema claro para transcribir las notas. La notación musical cumple una función doble. Indica el tono de las notas y el tiempo que deben durar. En la Alta Edad Media se situaban una especie de signos parecidos a acentos sobre las palabras de las canciones, que indicaban vagamente el tono, pero nada decían de la duración de las notas. Podemos dividir las formas musicales de la Edad Media en vocal e instrumental. Formas vocales. Organum, pieza litúrgica de largas notas con embellecimientos. Conductus, semilitúrgico, acompañaba a un personaje. Motete y madrigal, la forma que desarrolló la polifonía. Oquetus, forma francesa, 3 voces en contrapunto con un grave. Por último, canon, imitación de una melodía desplazada en tiempo. Sus formas musicales. Ya que en esta época las formas musicales predominaban, las formas musicales se reducen a danzas. Encontramos términos como balata, estampilles y saldarelos. Esto fue todo, gracias por su atención.